Nos acompaña aquí en el estudio de UMFM, en el matutino, Carlos Mario Marín Correa, exalcalde de la ciudad de Manizales. Muy buenos días, señor Marín, ¿cómo le va? Querido Richard, un saludo muy especial para usted, al rector Duan, un abrazo muy especial, a Santiago, a Camilo, a Ricardo, a Ana, a Max, feliz de estar aquí en la universidad con ustedes. Aquí estamos todos, y usted también vino bien acompañado hoy, ¿no? Mi esposa y mi hijo que hoy son el proyecto más importante de vida, después de 16 años de carrera pública. Muy bien, pero un tremendo madrugón para el bebé. Sí, no, ya ves que 5 de la mañana ya nos está diciendo estoy listo para arrancar. Está en el momento en que él los pone a madrugar. El que pone el horario es él. Muy bien. Bueno, ¿cómo encontró la ciudad? La veo muy bonita. ¿Hace cuánto no estaba por aquí? ¿No? Hace un año. ¿Un año? Hace un año la veo muy bonita. Creo que es una ciudad muy ordenada. Cuando uno tiene la posibilidad de estar afuera y de volver, ve muchas potencialidades. También se da cuenta de lo que hace falta. De pronto, darle un poco más de fortaleza al mercado, que depende más de cuántos habitantes tenemos, más allá de lo que pueda ejercer el Estado. Una ciudad que definitivamente tiene un gran ejecutor hoy, que es el doctor Jorge Eduardo Rojas, a quien definitivamente hay que agradecer que se haya puesto la camiseta con todos los proyectos que venían andando de la ciudad y que definitivamente necesitan del mejor liderazgo para poderse continuar. Ya, un alcalde, pues que Jorge Eduardo Rojas, que cuando arrancó su gobierno, pues fue un año diciendo que la ciudad que recibió nada que ver, ¿no? Que le tocó llegar a organizarla y a salvarla más o menos. Sí, y yo creo que esa es la naturaleza de la política. Tuve la oportunidad de ver desde el invierno, en la sombra de lo que significa estar alejado del poder, analizar un poco el comportamiento de los políticos y de la política. Yo también lo hice cuando venía del Consejo de Manizales siendo un crítico supremamente contundente con el doctor Octavio Cardona. Pues uno cosecha lo que siembra, y yo sembré en su momento mensajes muy contundentes en contra del liderazgo que ejecutaba en ese momento la ciudad, y pues hoy lo recibo con ponderación en mi vida, donde definitivamente pues muchas de las cosas que se dicen no son así, y también debo reconocer que muchas de las cosas que yo dije en su momento siendo opositor no eran así, que con detenimiento hoy se pueden ver que se han desenvuelto bien. ¿Cómo es eso? O sea, ¿no eran así, eran imprecisas o eran mentiras? Sí, yo creo que imprecisas. Cuando uno tiene la tarea de opositor, es acelerado, tiende a polarizar y a partir las aguas para cautivar un electorado. Y creo que esa manera como se ha visto la política latina en América es un poco distinta a la política europea. Sin embargo, se encuentran en ese punto de que tienen que haber dos puntos y uno tiene que interponerse frente al otro. Y yo creo que eso es lo que nos ha llevado un poco a pensarnos esa nueva vida. Cuando el alcalde Rojas habla entonces de que recibe una ciudad desordenada, con muchos problemas, ¿ha sido impreciso? No quisiera decir eso, porque él es un hombre de mucha más experiencia que yo, un hombre más maduro, que ha tenido la posibilidad de gobernar 2 veces, que ha sido ministro, y mi carrera en la vida pública en materia de ejecutoria se resume en la alcaldía de Manizales, pero también habiendo ganado elecciones atrás en el poder legislativo. Okay. En ese sentido, yo creo que a él le toca ejercer el papel que hoy está ejerciendo. Lo más importante es que al final de la ecuación no importa quién tenga la razón, sino que sean los ciudadanos los que se beneficien. Les pongo un ejemplo: las obras que deben terminarse, el intercambiador de los ederos, que sin duda tuvo de su liderazgo, pero los cronogramas siempre estuvieron estipulados que la obra se terminaría en septiembre del año pasado. Yo creo que ahí se necesitaba un hombre como él. Ahora bien, les pongo otro ejemplo: el bulevar de la calle 19. Definitivamente esto transformó el entorno. Cuando uno iba caminando desde la Universidad Manizales hacia el centro, era un entorno difícil, donde había un espacio público invadido. Hoy tiene ciclorrutas, parques. La universidad ha hecho un ejercicio de embellecimiento buenísimo, y el gobierno puso el toque secreto. A esto le falta un impulso final. Ese impulso es terminar esa ciclorruta en el Parque Alfonso López, que ha tenido un proceso tedioso, no por culpa del alcalde ni por culpa del anterior mandatario, que era yo. Es por responsabilidad de los contratistas. ¿Qué ha hecho el alcalde?
ejecutar las pólizas, hacer lo que se debe para que se pueda terminar ese proceso de manera correcta. Cuando uno revisa ese tema, realmente cuando entra un nuevo alcalde y empieza a ver lo que dejó el anterior alcalde, el asunto se lleva a comprender si realmente no hubo una buena gestión, si hubo o no hubo una buena gestión o no para garantizar que las obras se terminaran, ¿cierto? Entonces empieza ya a aparecer ese gran listado que seguramente usted en algún momento también recibió ese tipo de información, y la Petar no pasó nada, y el Boulevard de la 19, mira, y todavía estamos hoy, un año, 2 meses después que usted terminó, no se ha entregado pues no se ha recibido el Boulevard porque todavía no se ha recibido. Los Cedros se demoró un poco más de lo que se esperaba, de acuerdo con esa información. Es decir, cuando uno empieza a ver eso, ¿quién es el que está diciendo imprecisiones en ese sentido? Porque entonces la ciudadanía lo escucha a usted, escucha a la administración y dice, bueno, entonces, ¿a quién le creo? Yo creo que hoy hay que creerle a la autoridad y siempre los ciudadanos deben seguir a su líder. Hoy yo tengo una posición diferente donde estoy al costado. Y lo que trataré siempre en mi ejercicio de liderazgo es de no tensionar las cuerdas, como mencionaba ahorita Camilo, para que se le haga daño a esa institucionalidad. Creo que fue lo más importante que pude haber aprendido en mi carrera pública, que hay que ser supremamente cuidadosos con la manera en que se comunican los mensajes, se debe ser juicioso y disciplinado con la continuidad de las agendas, y yo creo que hoy, repito, lo importante es que se pueda terminar cada proceso. En ese orden de ideas, cuando tú te miras grandes proyectos de infraestructura en el país, por ejemplo el túnel de la línea que arrancó Álvaro Uribe, eso se demoró 5 gobiernos. Cuando se mira un proyecto como el de Aerocafé hoy, que lleva 40 años, más o menos 10 gobiernos, y todavía se encuentra en el limbo, uno no puede pretender que proyectos grandes de infraestructura se terminen de la noche a la mañana. El tema de la Petar fue desafortunado, definitivamente, porque contamos con muy malos contratistas, pero la fortuna más importante es que cuando las cosas se hacen de manera limpia, los recursos no se van a perder. Y hoy las pólizas que se ejecutaron permiten que la ciudad haya rápidamente rescatado esos recursos. Ese proceso inició la recuperación de este proyecto en nuestro gobierno. Y el liderazgo contundente del alcalde hizo que se agilizara la recuperación de estos recursos para los manizaleños. Entonces, creo que hoy hay un buen balance que, por fortuna, ese oxígeno que estaba necesitando la ciudad le ha llegado, y que el liderazgo que imprimía en materia visionaria, con una visión, pero además con unos proyectos de infraestructura muy rigurosos, solamente hay uno que no se sabe definitivamente si volverá a salir a licitación o no, que es la Petar. De resto todos van andando. El único que veo difícil en temas contractuales es el Boulevard de la 19, pero el cable está avanzando, veo los coliseos inaugurados, los parques están funcionando muy bien. El Boulevard de la 48 necesitaría más gente para que pudiera ser allí habitado, y pienso que en ese orden de ideas, cuando las ciudades no se mantienen estáticas, sino que evolucionan en su infraestructura, en su idiosincrasia, siempre tendrá mejores cosas por venir. Profe Eduardo. Bueno, con el saludo muy especial para el exalcalde Carlos Mario. Yo no sé si, pues, usted lo debe sentir tal vez más fuerte que yo, pero cuando yo paso por ciertas obras de la ciudad y las veo, algunas ya terminadas, otras avanzando bien, como usted lo dice, yo tengo una sensación un poco extraña. Yo digo, tal vez el alcalde Carlos Mario perdió una gran oportunidad de su vida como político, si quisiera seguir siendo político, que yo creo que Richard ahora le va a preguntar, o ya le preguntó. Bueno, entonces, porque yo, por ejemplo, veo el intercambiador de los Cedros, y digo, qué obra tan espectacular para Manizales, ¿cierto? Pero el que la inició no la pudo inaugurar, ¿cierto? Cuando paso por las obras del cable aéreo ahí en el sector de la universidad, o arriba en el cable, entonces uno también como que dice, bueno, una obra importante para la ciudad, aunque alguna vez hayamos criticado algunos aspectos de eso, ¿cierto? Digo, esta obra o pasa uno por el bulevar y bueno, ahí siente otra cosa distinta. O cuando mira uno aquí todo el tema de la 19, que
hubiese sido la posibilidad de tener para la universidad y para este sector una obra pues, que realmente cambiara mucho el sector. Entonces cuando uno ve eso, yo siento, digo, tal vez Carlos Mario Marín perdió aquí una gran oportunidad de ser recordado por la gente de Manizales como el hombre que hizo estas grandes cosas para la ciudad, porque pues sí, las inició, pero no las logró terminar, o sea, no quedó ahí en la foto final, del proceso, ¿cierto? Obviamente que cuando se actúa en la vida pública uno no siempre va a quedar en la foto, pero siempre es bueno quedar en algunas fotos. Y tal vez usted, por ejemplo, hubiera podido ser el hombre del intercambiador de Los Cedros, que es una obra que yo creo que descongestionó muchas. Ayer que venía Richard, yo de Aranzazu, estaba en Aranzazu y me tocó lo que usted estaba anunciando ahora de la balastera, y salí ahí, y pues yo me sentía como contento de ver lo fácil que salí, cuando ahí era un trancón horrible desde Villa Julia más abajo para uno llegar. Entonces yo a veces siento como eso, digo, perdió esta gran oportunidad Carlos Mario de quedarse en el recuerdo de los manizaleños como una persona que le dio un impulso grande al desarrollo de la ciudad, porque la gente se queda más bien con lo otro, ¿cierto? No con el que la inició, sino el que no la pudo terminar. Creo que es uno de los temas que más agobia a los hombres públicos, y es quién se lleva los méritos. Sin embargo, en una carrera de liderazgo, uno debe saber que unos son quienes siembran y otros quienes cosechan. Hoy, toda esa siembra la están cosechando los manizaleños, y un gran vocero como el doctor Jorge Eduardo, quien tiene méritos importantes de todo lo que ha venido sucediendo. Yo logré inaugurar obras importantes, el Boulevard de la 48, que fue muy difícil sacarlo adelante, el Parque Faneón, el Parque El Arenillo, parte del Boulevard de la calle 19, uno de los puentes del intercambiador de Los Cedros, el que conecta de Mall Plaza al centro. El 29 de enero lo estábamos entregando, el 29 de diciembre. Ahora bien, para la foto completa se necesita perspectiva. Y esto me sirvió entenderlo con hombres que ya lo han vivido. Y para eso la conversación que tuve con el expresidente Juan Manuel Santos y con Enrique Peñalosa me sirvió mucho, porque me dijeron, miren, nunca los líderes que conducen la vida pública alcanzan a inaugurar o a entregar la gran mayoría de obras que se proponen. Todas las obras de Peñalosa, aún las están entregando los alcaldes, las entregó Claudia López, el alcalde Galán. Aún todas las obras de Claudia López las está entregando el alcalde Galán, y el próximo que vendrá. Todas las obras que inicie el alcalde Galán las van a entregar hombres más adelante. Y asimismo ha sucedido en Manizales. Muchas de las obras de Luis Roberto Rivas, quien fue un hombre que transformó enormemente a Manizales de la infraestructura, las inauguraron años después diferentes hombres. Entonces, creo que esa perspectiva le permite a uno entender cuál es el papel de liderazgo sobre su escenario, y sí da un poco de nostalgia cuando a uno lo señalan tanto. Sin embargo, uno puede plantearse diferentes tiempos en la vida, y yo creo que lo más importante es que el tiempo será el encargado de darle a cada quien lo que le corresponde. 7:23, estamos hablando aquí con Carlos Mario Marín Correa, exalcalde de la ciudad de Manizales. Camilo, esto de aprender a ser ex, ¿no? Que es complejo para sí, los políticos. Sí. Lo que pasa es que pues que esa sería una pregunta. ¿Por qué costará tanto a los políticos colombianos, usted que estuvo ahí, como esa reflexión que usted acaba de hacer? O sea, que gobernar hay que hacerlo quizás con menos vanidades, a gobernar con menos afanes del mérito, el protagonismo, de los réditos políticos que se sacan con cada cosa. Porque al final lo que usted escribe es lo que debería ser normalmente, ¿no? Que en una democracia donde los gobernantes tienen alternancia, pues eso es lo normal, que las obras no sean del gobernante. ¿Por qué costará tanto? Porque definitivamente las personas son dirigidas por el ego. Cuando se levantan, tienen que conducir su vida, les está exigiendo su mente que deban ejercer una realidad sobre su conversación. Y llega un momento de la vida donde entiendes,
sobre todo cuando se está maduro, cuando se pasan los 50 años, que hay un propósito superior en las vidas, que ya no importa lo que piensen de mí, sino lo que yo pueda hacer por otros. Y yo creo que esa etapa a nosotros se nos ha adelantado profundamente. Yo lo que más le agradezco al gobierno es esa mirada de sabiduría, faltándome muchos años por vivir y siendo aún un hombre muy joven, pero que me permite saber cuándo se tiene que estar al frente brillando y cuándo no. Para mí fue definitivamente un reto entender hoy que el hombre público de este proyecto es Santiago y que yo tengo que hacerme a un lado porque no pueden haber dos líderes en un movimiento. Y cuando además hay cuando está metido el corazón de por medio y eso empieza a reñir y hay dos miradas diferentes, yo pienso que eso empieza a hacer mucho daño. Me sirvió mucho la temperatura en la que estábamos, un cuarto pequeño en el que vivíamos con Valen en embarazo, el entender que lo más importante de la vida no es tu carrera profesional, sino tu familia, y que esas anclas van definitivamente a servir para impulsarte en tu futuro. Y fue la decisión más importante que tomamos, la de entender que hay otros hombres que hoy tienen la posta. Por eso, a todos los líderes, lo más importante que hay que cultivarles es que tienen que dejar a otros ejercer su liderazgo, pero además tienen que entregar la posta. Eso es lo que no son capaces de hacer los líderes políticos, que se quieren quedar aferrados toda la vida en el poder. Y nosotros logramos entregar la posta. Hicimos la cuenta, ganamos 8 elecciones a los 33 años. Eso no es nada menor, es una especialidad. Nunca tuvimos el sinsabor de una derrota electoral, pero sobre todo ejercer un liderazgo para que ya no fuera el nombre personal de Carlos Mario Marín quien ganara una elección, sino que fueran otros, que fuera Santiago, que fuera el gobernador Henry Gutiérrez, un poco desde las ideas, porque cuando tú tienes un papel de liderazgo público no puedes ejercer un protagonismo político, pero sí impulsar como todo lo que está alrededor para que eso continúe. Ayer estaba muy pensativo de si venir a la entrevista, porque cada vez que hablo levanto ampollas. Esa es la característica natural del liderazgo. Y vi una cajita en mi casa, estaba meditando y orando, donde me encontré un volante de mi hermano del alma que contó cómo aquí empezó su vida en estos micrófonos, en UMFM, y entendí que todo estaba conectado, que la vida te va poniendo siempre en el lugar que tú debes estar, y que era un excelente momento el que yo pudiera venir a hablar con ustedes para contarles eso que ha pasado, lo que está pasando en este momento en nuestras vidas y hacia dónde va nuestro futuro. No, aquí mirando un trino que publicaron en un, yo no sé qué esto que era, tinteando, ¿qué es? Un portal. Un portal. Entonces dice, hay un trino precisamente de Santiago, ¿cierto? Donde dice que es claro que nuestro proyecto político en Caldas ha tenido una división en su línea de pensamiento. Por un lado está una línea cercana a la candidata Claudia López, que tiene un aliado como el exalcalde de Manizales, Carlos Mario dice, y otra en la cual me inscribo, que tiene un compromiso enorme con las grandes reformas del gobierno y que le vamos a apostar por una cohesión de los sectores alternativos y progresistas para el 2026. Pensar diferente no nos hace enemigos, pero es claro que no representamos lo mismo. Ese es un trino de Santiago. Que eso podría plantear en algún momento si se divide ese proyecto político del cual usted acaba de hablar, ¿no? Sí, efectivamente, eso ocurre, y hoy que está Claudia López en Manizales, sí, efectivamente vamos a ver a don Carlos Mario Marín muy activo en la política al lado de Claudia López. Definitivamente no. Yo se lo escribí a Santi después, le dije: querido hermano, he visto tu publicación y quiero decirte que tuve profundo cuidado en no tocar cuerdas sensibles que hicieran daño a tu investidura. Me parece que lo correcto es que la gente sienta un movimiento unificado. Todo lo que estoy haciendo tiene el objetivo de que los enemigos dejen de sentirme su rival. Por esa razón me estoy retirando, porque no quiero más enemistades con nadie. Que yo pueda emprender una vida desde lo privado. Sigo en esa misma línea que te manifesté cuando llegué al país. Emprender nuevos caminos. Por lo pronto, voy a ser conferencista internacional del Silicon Valley y también trabajar en un proyecto al que me han convocado como CEO en Cartagena
pero eso todavía tomará unos meses. Creo que a Santi también le toca, por el liderazgo que hoy representa, dar este mensaje, porque yo me referí a la indisciplina con la que se está liderando hoy el gobierno nacional. Me han hecho diferentes invitaciones para participar del alto gobierno, pero siento que ser ministro necesita canas, que si bien hoy hay líderes que lo están haciendo muy bien, hay liderazgos jóvenes a los que el presidente le ha dado la oportunidad, creo que ya pude llevar el liderazgo en una ciudad y entiendo lo que significa esta responsabilidad. Por eso es importante que los líderes pongan un poco sus ideas en frío y no se dejen llevar por ese afán en el que se está corriendo para cumplir un objetivo. Yo hoy, todo lo que voy a hacer es de ahora en adelante para unificar, y no me plantearé nuevamente un regreso a la política que sea desde la división. Y eso es lo natural. Si esto vaya a tener algún resultado o no, es muy difícil saberlo, porque en América Latina, que es un continente donde se mueven las profundas pasiones, si tú no divides, no reinarás. En ese orden de ideas, pienso que es una decisión desde el amor, que me ha servido profundamente el nacimiento de David. Yo quisiera que él vea de mí un ejemplo por medio del cual él pueda llevar actitudes en su vida con ponderación. Si él me ve a mí peleando por poder, eso es lo que va a hacer él mañana de mí. Y creo que lo más gratificante de este proceso en el que nos ha puesto la vida en la Universidad de Cambridge es plantearnos una nueva conversación. Esa conversación que te motiva a reinventarte. Yo vi un montón de líderes, políticos, académicos, empresariales, reinventándose. Gente mayor que yo. Y ese día rodaban lágrimas por mi cara, pero además sentimientos en mi corazón que me decían, ¿cómo no va a ser posible que un hombre de 33 años pueda reinventarse también en su vida? Que definitivamente pueda seguir haciendo lo que le gusta, que es transformar vidas, movilizar a las personas a través de su mensaje, pero no desde el liderazgo político, porque para eso entregamos la posta. A quienes les corresponde hoy seguir con madurez este liderazgo es a los hombres que hoy representan esa credencial. Y yo creo que lo están haciendo bien. Si hoy hay un excelente congresista en la gestión para Caldas, se llama Santiago Osorio Marín. Es destacadísimo. Entonces, creo que ha sido un buen legado. Si hoy hay ideas que se están llevando a profundidad por el departamento de Caldas, que sembré alguna vez en Manizales, lo está haciendo David Ramírez. El gobernador está emprendiendo programas para la movilidad sostenible en el departamento a través de la bicicleta. Es decir, que eso ha generado que definitivamente tu fuerza pueda irradiar en otros y que mi liderazgo no vaya a ser dañino en el impacto a quienes hoy están ostentando ese liderazgo. Pero, Carlos Mario, lo que plantea allí Santiago, de esa división, digamos, del movimiento, unos con Petro o con el progresismo y otros con Claudia López, eso usted no lo va a ocupar ahora. No me va a ocupar porque hoy el referente y el líder más importante de este movimiento se llama Santiago Osorio. A él hay que seguir sus instrucciones. Y creo importante que se debe llevar muy bien esa posta, porque si no, eso no, pues va a terminar en que hayan derrotas electorales, y eso no es lo que se pretende, ¿cierto? Ni lo que se puede. Ahora bien, sobre Claudia, a quien conozco hace muchos años, cuando Claudia inició en la política verde, yo fui la primera persona en abrir esa puerta, porque en ese momento estaba siendo el coordinador de Jóvenes Verdes en Colombia y arranqué a recorrer el país para presentarle a un montón de personas. Y esa relación tuvo una pequeña fisura en la pasada elección, porque ellas querían promover una candidatura en Caldas, la de Juan Sebastián Gómez desde el Partido Verde, y el movimiento pensaba otra cosa. Entonces, eso generó una pequeña fisura, la cual no se ha sanado porque no ha tenido la conversación. Sin embargo, creo hoy, por lo que conozco, que Colombia va a tener presidenta mujer. Y va a ser o Claudia López o la otra mujer que está compitiendo. Si yo vaya a estar ahí, no lo sé, porque estoy dando un paso al costado para que mi liderazgo alumbre en otros escenarios, en escenarios internacionales, donde este fin de semana tengo mi primera conferencia, pero sí aportando desde el propósito colectivo a lo que corresponda en cada momento. Y si llegaran a convocarme, no para lo electoral, sino para aportar en lo estratégico, para aportar en
en sus diseños para que esto sea más grande, pues siempre tendré el corazón dispuesto, como se lo dije a Santi, cuente conmigo siempre. Muy bien, este muchacho está haciendo hoy Contento, está, pero feliz. Sí. está en campaña. Sí, está en campaña. El bebé, David. David anda hoy, pero sonriendo con todo el mundo aquí en el estudio de UMFM. 7 de la mañana, 34 minutos. Es que me queda allí como la sensación, ya como el tema político, y es que usted no deja de entusiasmarlo. Es decir, cuando usted empieza a hablar del tema, también se le sale el político. Entonces, ¿qué tan difícil ha sido tomar la decisión precisamente en un año político? Entonces, un año electoral, un año con mucha actividad, donde tal vez algún sector de la población pues estará diciendo, pues que necesitamos ese liderazgo allí. Es muy difícil, con sinceridad, cuando tú eres un hombre político, pero sobre todo además que tienes un liderazgo tan contundente que pone agenda, que cuando hablas la gente repite y replica o señala, es creo que lo que te pone a pensar dónde debe ser tu verdadero lugar, pero repito, será el tiempo quien nos diga cuál debe ser el camino correcto. ¿Saben qué me ha servido mucho? Definitivamente David, porque me ha dado un propósito mayor que el que he tenido en la política, porque tener un hijo es una responsabilidad muy grande que te dedica tiempo, disciplina, amor, y cuando tú estás en la vida pública es muy difícil tener la conciencia. Recuerdo que Valen alguna vez me hacía un reclamo cuando llegaba a casa malhumorado, triste, en algunos momentos decaído, y yo no lograba ver en ese momento, cuando llegaba a casa, mi verdadera felicidad. Y eso es porque la política me quitó mucho tiempo de amor. Hoy no quisiera que esa escena se vuelva a repetir en mi vida, que cuando yo llegue a mi casa y salga tu perro a recibirte, tu hijo a darte un abrazo, pues sea para ti lo más importante, que definitivamente te lleve a querer cumplir éxitos por la sociedad. 7 de la mañana, 36 minutos. Richard, Sí. no, que yo no puedo ser ministro, porque dice el exalcalde que tiene que tener canas y yo no tengo canas. No, usted no tiene ni pelo ni canas. No, estamos en las mismas. Ni pelo ni canas. ¿Es que le han ofrecido ministerios? Sí, definitivamente ha sido generoso el gobierno en buscar los liderazgos jóvenes de Colombia. Han sido 3 oportunidades en las que hemos podido hablar en momentos diferentes. Primero al salir de la alcaldía, después en la mitad. Estábamos en la mitad del máster en Cambridge y finalmente en diciembre. Con todos los movimientos que han venido sucediendo, pues han visto que puedo tener un papel protagónico allí. Sin embargo, todos los mensajes que me ha venido dando la vida es que no es el momento de volver a salir. Repito, es importante madurar el liderazgo para tu próxima faceta y yo no me veo nuevamente en un escenario público donde sea al frente de tantos ataques y divisiones. Pero tampoco le gusta el gobierno. Creo que una de las razones que me llevó a tomar esta decisión fueron los valores, que son muy intrínsecos a la persona. Los valores son individuales, los principios son universales. Los valores con los que yo llevo mi vida en la carrera pública son la disciplina, la paciencia, la fuerza de voluntad, el orden y la coherencia. Y los valores con los que hoy se está llevando el gobierno son otros. Yo no puedo decir si son buenos o malos, porque los valores son individuales, pero cuando tus valores no conjugan y no hacen match, se empiezan a correr riesgos. Por eso creo que este no es el momento en el que yo deba correr riesgos en mi vida. Antes lo podía hacer porque estaba soltero. 2 años después de la alcaldía ya no podía porque me casé con Valen. Hoy que tengo una vida que sacar adelante más allá de la mía, es el momento de ir cada vez con más pausa y pensando cada paso en la sociedad. 7:38. ¿De qué se arrepiente usted de lo que hizo o dejó de hacer en su alcaldía? Yo creo que no me arrepiento de nada. Lo hice todo. Me equivoqué un montón de veces. Y tipos de liderazgo como el mío, creo que más bien se cuestionarán cuántas equivocaciones se tuvieron. El arrepentimiento viene cuando tú no te atreves,
Por eso creo que en esta nueva faceta de vida que emprendemos no vamos a tener ningún arrepentimiento porque es empezar algo que siempre hemos soñado. Como familia, yo siempre he querido ser speaker internacional, se me empezaron a abrir un montón de puertas rápidamente, convocar lo mejor de tu liderazgo para inspirar a otros en otros países, de manera de que es algo que me motiva. Creo que sí, no quisiera volver a pasar por algo. Perdí a mi mamá muy joven, en unas condiciones muy difíciles, y me faltó tiempo con ella, porque en ese momento era un soberbio concejal. Estaba encerrado en mis propias batallas, no solamente las propias, sino también las de la sociedad. Pero cuando mi mamá me llamaba para que la acompañara en sus propósitos, en sus obras sociales, a ayudar a los habitantes de la calle, yo nunca estuve ahí. Y cuando te das cuenta que se te pasó la vida y que no pudiste disfrutar de esos momentos con ella, es algo que perdonarlo fue difícil. Por eso, de aquí en adelante, todo lo que vayamos a hacer en nuestra vida tiene que disfrutarse en amor y en familia. Ahorita veníamos y decíamos que bueno que ya no estamos corriendo, que no vamos tensionados a una entrevista, que podrá salir lo mejor de nosotros, porque es lo que definitivamente te lleva a decir, se está haciendo bien el camino. ¿Usted por qué dejó de hablar con los medios cuando terminó su gobierno? Por respeto. Juan Manuel Santos me dijo, lo más importante de los líderes que entienden la democracia es el silencio después de su gobierno. Y a mí eso me cayó directo a la mente y al corazón, viniendo de un expresidente a quien admiro, que es un líder internacional importante para Colombia. Definitivamente creía que debía seguir con el mismo ejemplo. Entonces, en el liderazgo, la gente no hace lo que tú le dices, la gente hace lo que ve de ti. Y yo vi que Juan Manuel Santos fue un hombre respetuoso después de los gobiernos que siguieron adelante y me pareció bonito seguir con ese camino. Pero antes de terminar el gobierno también dejó de hablar con los medios, ¿no? Y algo que si definitivamente volviera a ejercer un papel protagónico en el gobierno sería una mejor relación con los medios de comunicación. A mí me ha asombrado algo, que lo vi ya desde la distancia. Tuve una relación muy difícil, no de manera personal, sino esa persona tuvo una relación muy difícil conmigo y la sigue teniendo, producto de seguramente las dificultades que ha llevado en su vida. Es Tite Pava. Yo nunca he hablado con él y él se ensimismó conmigo. Yo nunca le respondí, ni nunca le voy a responder. Sin embargo, cuando yo veo que él habla bien de Santi, veo lo bien que lo ha hecho Santiago y lo inteligente que ha sido con el manejo mediático de cada tensión y de la sociedad. Si mañana volviera al poder, tendría una excelente relación con los medios de comunicación desde el principio, con absolutamente todos los periodistas. Construiría consensos desde el primer minuto y llegaría al poder no de manera tan solitaria como llegué a ser alcalde, en bicicleta y montado en los buses, llegaría con alianzas más robustas. Cosa que cuando tú estés en ese ejercicio del gobierno no tengas que defenderte solo, porque es que sacar adelante un barco en medio de esa turbulencia solo es muy complejo. ¿Esto de hacer la pausa en la política es una pausa corta o larga o no sabe? Yo quisiera que fuera larga y quisiera no tener que volver. Quisiera, pero no es lo que uno quiera. ¿Me entienden? Cuando uno tiene un liderazgo, es Dios y la vida quien te va poniendo. ¿Y por qué quisiera? Porque entendí en muchas conversaciones que tuve en Cambridge, entre ellas con el embajador del Reino Unido en Colombia, de Colombia en el Reino Unido, que es un filósofo de la política, me decía, mire, hay maneras más tranquilas de ganarse la vida, donde incluso puedes tener mejores rendimientos económicos. Sin embargo, esto es una vocación. Ahora bien, vamos a empezar a ocupar ese espacio desde la vocación impactando personas. Siendo conferencista internacional de Silicon Valley, llevando nuestras ideas a otro nivel, seguir de pronto apoyando gobernantes, a líderes que quieran hacerlo, y si la vida me alumbra muy bien en ese camino y no tengo que volver, pues por ahí es. Si definitivamente la vida me muestra, no es que usted es un ganador de elecciones, pues llegaré, ojalá ya no solamente a ganar una elección, sino donde el propósito esté tan claro y tan bien definido desde el primer minuto, que uno ya vaya
pasos adelante en cómo tiene que resolver los problemas que se van presentando para que todo salga de la mejor Nos hablaba manera. ahorita que ha ganado 33 elecciones. No, 8 elecciones a mis 8. 33 ya, años. 8 elecciones. Ya perdió una nomás. No, nunca he perdido. Pues la última, No, ¿cuál? pues el alcalde de Rojas. No, pero en esa no apostamos. ¿Usted lo estaba apoyando ahí a nadie? No, porque lo correspondiente para no interferir y no tener además una enemistad más profunda era hacerme a un lado. Por eso el movimiento decidió aportar el granito de arena y apoyar a la gobernación de Caldas. Sin el apoyo verde a la gobernación, Henry Gutiérrez no sería gobernador de Caldas. ¿Usted no tenía candidato a la alcaldía? No teníamos candidato a la alcaldía. En inicio, varias personas que hacían parte del gobierno se tiraron al ruedo para participar, pero después la naturaleza de la elección mostró que no debía ser esa la apuesta, sino que debía ser otra. Y como yo no podía, no era mi nombre el que estaba ahí, pues no podía liderar el mensaje, ¿cierto? Sin embargo, sí pude ver dónde fueron los éxitos electorales que definitivamente tiene este movimiento. Si usted dice, yo no me arrepiento de nada de lo que hice como alcalde, fue porque hizo las cosas bien, ¿cierto? De acuerdo con lo que usted está planteando, no encontraba justo una sucesión del movimiento en la alcaldía para continuar haciendo las cosas como usted venía haciéndolas, ¿o usted encontró que realmente no estaba el ambiente político para hacer eso? Creo que los líderes siempre tienden a ser muy individuales en su percepción. Y cuando analizas el entorno y todo lo que puede conllevar una decisión tuya y que afecta a las personas que están alrededor, tú tienes más sabiduría para tomar decisiones. De manera que cuando tú tomas decisiones en solitario, cuando tú eres el candidato, puedes decidir sobre cada discurso que das y el único responsable eres tú, es más fácil. Pero cuando tú tienes un movimiento y representas una cantidad de personas, una decisión puede llevar al traste la frustración no solamente tuya, sino de muchas personas. De manera que yo doy un paso al costado en el mejor momento de la vida pública y sin temor alguno. Si yo fuera candidato mañana, estoy seguro de que ganaría la elección en Colombia. Segurísimo de lo que podría hacer como senador de la República, pero ya me cansé de esa vida. De verdad que siento que es una vida de ataques todo el tiempo, es una conversación que no permite evolucionar el país. Lo que viene Europa, en Estados Unidos y lo que he visto de América Latina es muy diferente y por eso quisiera reinventar ese modelo, que el impacto del liderazgo sea a través de plataformas que masifiquen el liderazgo de otras personas, donde uno sea amplificador de voces. Por eso, creo que haber apostado por una carrera de la alcaldía de Manizales hubiera sido pues definitivamente malo, porque la opinión pública además no me favorecía. No estaba, el clima no era bueno. No me favorecía, Claro. claramente. Bueno, como para ir terminando allí, es un año que ha recibido mucho garrote, ¿no? Sí, y saben que me ha encantado eso porque, Sí, porque no me lo he tomado personal. Ah, ok. O sea, ya entendí esa dinámica, que entenderla se demora uno mucho y le cuesta. Y definitivamente no estar al frente siendo la voz más importante de la ciudad, creo que le quita mucha presión a las cosas. Entonces, lo más importante para estos momentos de reinvención en tu vida son las anclas. Cuando tú tienes claro hacia dónde vas en la vida, qué es lo más importante, pues tú determinas a qué ponerle toda la intención de tu conversación. Si mi conversación estuviera pensando en esas personas que solo atacan y señalan y que nunca han hecho nada en su vida además, porque esos que más atacan y que más señalan, cuando tú vas a ver sus currículum, no han logrado muchas cosas en la sociedad. Los hombres que nos atrevemos, que levantamos ampolla, somos definitivamente los que estamos llamados para conducir los destinos del mundo. Por eso es importante esa crítica con sapiencia. Cuando yo los veo a ustedes en mesa de trabajo, con esa manera tan analítica de llevar cada cosa con ponderación, donde hay academia, uno dice, hombre, es razonable que a uno lo juzguen. Pero cuando tú ves ataques, por ejemplo, en las redes sociales, en Twitter, donde te dicen, te desean la muerte, te desean cosas negativas, uno piensa que hay ese sentido. Entonces, ¿a uno a qué crítica le presta atención? A esa que viene
con la intención de que tú seas mejor. 7 de la mañana, 49 minutos. ¿Se puede vivir de speaker? Sí, imagínense que de todas estas conferencias a las que pude asistir en el último año, el común denominador de las personas que se paraban al frente es que tienen una vida tranquila, que sus economías son robustas y que tienen un gran impacto en la sociedad. Una vida tranquila, sus economías son robustas y que tienen un gran impacto en la sociedad. Y yo dije, ¿por qué yo no puedo estar ahí? Entonces, quisiera hoy tranquilidad para mi vida. Ahora bien, dedicarme a las conferencias. Las tarifas de las conferencias internacionales empiezan desde los $2,000. Te pagan los tiquetes. Es tu vocación la que está al frente. Pero más allá de lo que te paguen, es cómo tu semilla puede germinar en grandes transformaciones. Entonces, eso es lo más importante de la vida, que todas tus decisiones no solamente sean pensadas en cómo te vas a ganar la vida, sino cómo tú vas a lograr confluir con ese propósito superior que tienes para el impacto de la sociedad. ¿Qué es ser conferencista de Silicon Valley? Explíquenos un poco eso, ¿qué es esto? El Silicon Valley es un ecosistema que se tejió en Estados Unidos para generar innovación, desarrollo económico y grandes plataformas que impacten el mundo. El Silicon Valley en América Latina y Colombia es esa plataforma y ese ecosistema que quiere replicar todo lo de herramientas digitales, pero además que quiere potencializar el liderazgo de las personas. Entonces, en un orden académico y en una plataforma bien dirigida se quiere impactar a la gente, y ellos ya lo vienen haciendo hace varios años, en el liderazgo, en estrategia y propósito superior, en marca personal, en comunicación directa, en cambio climático, alto gobierno y ODS. Entonces, en estos eventos se le va a enseñar a la gente cómo ser dueña de su propia vida, cómo ser dueña de su propio tiempo, cómo ganar dinero a través de las redes sociales, cómo tú puedes ser un motor de cambio a través de tu marca personal y cómo la gente puede ser independiente. Eso es lo que más me ha motivado a esa nueva vida. ¿Saben por qué? Porque perdí la independencia y la libertad en la política. 7:51, yo no puedo dejarlo ir sin preguntarle sobre dos aspectos que marcan mucho, pues no creo que positivamente para usted, pero sí marcan mucho cuando se habla de la administración de Carlos Mario Marín, más allá de lo que decía el rector y lo que hemos hablado hoy, ¿cierto? Y es Liberland y el rayo acelerador, ¿cierto? Son dos cosas que quedaron allí en la memoria para el meme, para el humor, ¿cierto? Para la montadera, como dicen ahora en Barranquilla, que estamos en carnaval. Todavía Daniel Sanfer Ospina No, claro. hace referencia a Liberland. Al Liberland y al rayo acelerador. Esos dos momentos, ¿cómo los ha administrado usted hoy? ¿Cómo los vive? ¿Cómo los recuerda? ¿Y qué nos puede hablar de la intimidad misma de esos dos temas, pues que sí marcan de alguna manera su paso también por la alcaldía? Además de las otras cosas, ¿no? Obviamente. Sí, creo que el momento más importante de mi vida en materia de reflexiones fue Liberland, porque pasó de ser un chiste a convertirse en una afrenta que le causó profundos dolores a la sociedad, siendo un chiste, ¿no? Y llegué al fondo de lo que significaba reconocer un buen liderazgo, porque me tardé mucho tiempo en corregir la situación y en darme cuenta que el equipo necesitaba línea todos los días de parte mía. Ese error duró incubándose 4 días en las salas de prensa del gobierno que lideré. Nadie se había dado cuenta, después de haber grabado el video, que el país no existía. Y en su momento tendí como líder a echarle la culpa a los otros. ¿Cómo va a ser la oficina de prensa quien cometa este error tan grave? Si ahí no hay recursos públicos, ¿yo para qué voy a tener que salir a dar una declaración? Y llegar a ese momento de irreconocimiento público fue lo que permitió que yo entendiera mi papel como líder en la sociedad. Hoy Liberland para mí es el final del libro que publicaré en los próximos años. Un libro en el que voy a contar todos los éxitos que tuve como líder público,
en el que inauguré parques, hice bulevares, construí ciclorrutas, dejé una visión de cables para la ciudad y arranqué con unas obras en la que transformé coliseos, en la que hice de Manizales una ciudad segura, la más segura de Colombia, con menos muertos por cada 100.000 habitantes según la Policía Nacional, en la que la dejamos siendo la ciudad con más empleo del país, después de haberla recibido en el puesto número 18, en la que nos llevamos reconocimiento de Colombia Compra Eficiente como una de las alcaldías más transparentes por sus licitaciones públicas. Eso lo contaré y al final también diré, y también fui el alcalde que firmó un convenio con un país que no existía, con Liberland. La gente mirará con qué pedazo de la historia se queda. Por lo general, la mente de las personas tiende a quedarse con lo negativo. Y lo que convoca a los líderes es que siempre que dirija tu conversación sean las cosas que transforman a la sociedad y que vayan mirando siempre hacia adelante. Pero el único responsable de Liberland fue usted. Claro, porque a pesar de haber sido un guión y algo que me pasaron, pues nunca tuve el discernimiento de saber rápidamente qué estaba firmando, promocionando, sino que me dejaba llevar en medio de una alcaldía que es un monstruo, ¿cierto? Es algo difícil. Por eso decía al final, cuando tuve las conversaciones con el alto gobierno, ¿cierto? Y se lo manifesté al presidente en diferentes oportunidades, que esa es la sapiencia que se necesita para el gobierno. El saber cómo administrar esas crisis. Y un ministro está expuesto todo el tiempo a eso, a temas que se terminan volviendo grandes por falta de buena vocería. ¿Y el rayo acelerador? Ese sí no tuve mucho contacto con el rayo acelerador porque en el equipo sacaban rápidamente muchos videos que ayudaban a ser contundentes en la comunicación, y ya simplemente cuando lo veo en redes sociales, pues... ¿Usted qué dijo? La verdad lo vi como un producto normal de los que sacan en prensa, pero ya después la conversación que se tejió alrededor del rayo acelerador sí no fue nada positiva. Entonces me llevo de todo esto una enseñanza. Claro, le quiero. Y es que la comunicación debe ser muy rigurosa, muy bien pensada, y que no debe llevarse producto de la presión, sino de la planeación. ¿Usted es el jefe político de Santiago o no? No, ¿cómo se les ocurre? Yo creo que uno no es jefe. Pero usted dijo esta semana que ayude a poner gobernador, sí, representante. ayuda a elegir, sí, y ese claro. es el liderazgo, pero que yo sea el jefe de ellos, jamás. Yo siento que esa es la diferencia entre liderazgos como el de Uribe y como el de Santos, ¿cierto? La manera como conciben el poder y el Estado. Y yo tiendo un poco a pensar más en el liderazgo que entrega la posta y que deja que los otros hagan. Cuando usted se sentó en la góndola con Petro a decirle que esto, Agrocafé era de las élites, un proyecto de las élites, y que hoy su movimiento está apoyando, ya porque ya Petro es gobernador, es el presidente apoyando a Agrocafé, ¿usted se arrepiente de haber dicho eso? Primero, palabras que no salieron primero de mí, salieron del ministro. Y eso fue un plan, y yo fui el conejillo de Indias. Hoy me vengo a dar cuenta, después de todo lo que está pasando, de que siempre fue una prioridad para el gobierno, y que al único que le estaban vendiendo la idea de que ese proyecto estaba fracasado era a mí, lo cual fue un error, porque ese proyecto no debe fracasar, debe generarse que cada granito de arena que se ponga allí sea para que el proyecto avance y ojalá se pueda hacer. Y definitivamente pienso que momentos como ese me dejaron muy débil, muy solitario, y en ese momento es cuando tú te das cuenta realmente quién está al lado tuyo, y después de dejar el poder, que lo único que te queda es tu esposa, tu hijo, algunas personas cercanas, es que tú te cuestionas si vale la pena uno estar metido en ese mundo tan hostil. ¿Detrás de qué? Si tú no tienes intereses más allá de que la gente tenga una mejor sociedad. Muy bien, 7:58. Pues Carlos Mario Marín Correa, muchas gracias, hombre, por estar aquí. No, a Richard, a el rector Duván, a toda esta mesa de trabajo, admirable la manera como hacen periodismo. Yo creería que Manizales debería tener más mesas como esta, que instruyen a los líderes voceros. De aquí nació Santiago y miren qué orgullo donde está hoy. Y pienso que cuando la crítica y el razonamiento se hace con fundamento, hay equilibrio. Cuando se pierde el fundamento, definitivamente empieza a irradiarse esto
en las discusiones personales que no dejan mucho a la sociedad. Que tenga, pues le vaya muy bien, que tenga un buen futuro en lo que está ahorita proponiéndose, y qué bueno allí que esté construyendo su familia, de nuevo aquí en la ciudad de Manizales, ¿no? Así es, en Manizales, en Bogotá. El próximo domingo va a estar en Paraguay, Muy bien. en Asunción, Paraguay. Estaré en Montevideo, Uruguay. Vamos a hacer algunas conferencias por Colombia y tendremos la próxima gira internacional en 2 meses. Muy bien, que le va muy bien. Bueno, Muchas gracias a Hasta ustedes, pronto, un abrazo gracias. muy especial. Estoy bien, a la vida, Valentina, muchas gracias. 7 de la mañana, 59 minutos. Este es el matutino. ¿Quieres opinar o preguntar en el matutino de UM-FM? Participa ya a través del WhatsApp 317-812-8298. Una pausa y ya regresamos con las noticias en el matutino de UM-FM 101.2. Lo que quieres escuchar. La convivencia, la tolerancia y la inclusión permiten construir una mejor ciudadanía. Nuestros derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás. El buen uso de la libertad nos hace mejores ciudadanos. Un mensaje de la Universidad de Manizales y UM-FM 101.2, la emisora universitaria de Manizales. El análisis económico de Duván Emilio Ramírez en el matutino de 9FM. El DANE reveló que el año inició con 11.6% de desempleo, 3 millones de personas desempleadas en el país. Profe Duván Emilio, el análisis económico para iniciar la semana. Bueno, Richard, yo creo que, digamos que hablar del tema de desempleo que se mantiene muy alto, yo creo que ya hemos señalado aquí como, digamos que es un poco lo que en economía uno conoce como el desempleo estructural, ¿cierto? Cuando las cifras de desempleo no ceden y pasa el tiempo y siguen marcando cifras altas, entonces digamos que un país como Colombia, decir que el 11.6% de su población económicamente activa está sin trabajo, ¿cierto? Porque es que no es el 11.6% de la población, sino es la población económicamente activa, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es un dato pues muy negativo para la economía, ¿cierto? Digamos que se está perdiendo una parte importante del capital humano que se forma en el país, pero sobre todo genera unas condiciones difíciles para una parte muy importante de la población, de no poder poner su capacidad de trabajo al servicio de la sociedad. Comercio, reparación de servicios, administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana son, digamos, los aspectos que más jalonan en el empleo en Colombia. Mañana se entrega, por cierto, el estudio de percepción ciudadana de Manizales. ¿Cómo vamos? Encuesta, sí. ¿Cómo sale este tema del empleo, Camilo? No, pues digamos que el empleo, pues hay que ir mañana, Richard, a ver. Sí, madre. hay una preocupación. Pero vea, yo ¿No? Ah, sí, pero no yo creía digo que mañana teníamos un poquito de ventaja, pero no. le digo que el empleo siempre ha sido una preocupación. Siempre es algo que los manizaleños y manizaleñas tienen muy presente todo el tiempo. En la encuesta, en el transcurso de los años, hay una pregunta que siempre se hace de cuál cree que es el tema que los gobiernos deberían como meterle más, y el empleo siempre sale en los primeros lugares. Entonces es una forma en la que la gente pues siempre percibe que es una necesidad, y recuerde que como esto es percepción, Richard, pues digamos que uno pensaría que los indicadores de Manizales en general en los últimos años han sido relativamente positivos, aunque bueno, el año pasado terminamos con un aumento importante del empleo, del desempleo, y aunque sean relativamente positivos, un poco mejores que otras ciudades, aún así a los manizaleños les sigue preocupando, creen que es algo que debería estar en la agenda, creen que es algo que debería estar todo el tiempo como en la conversación pública. Y entonces pues ahí hay siempre es un reto para todos los... Y me parece bien, me parece porque es algo en lo que los manizaleños no les gusta conformarse. El hecho de que haya bajando, que esté un poquito mejor que hace 10 años, hace 15... igual esta percepción invita a ponernos cada vez retos más altos. Claro, ¿y qué es eso? O sea, la gente le pide al gobierno que mejore las condiciones de empleo, pero ¿es solo el gobierno el responsable, profe Duván? Pues yo creo, Richard, que no es solo el gobierno, pero el gobierno sí tiene mucho que ver, ¿cierto?
digamos que aquí lo hemos manifestado. A mí me parece terrible que en un país que tiene una tasa de 2 dígitos de desempleo hagan o pretendan hacer una reforma laboral y que desde el mismo gobierno reconozcan que no es una reforma laboral orientada a combatir el desempleo, ¿cierto? Porque eso lo han dicho claramente, la anterior ministra lo dijo, que esa reforma laboral no está orientada a generar más empleo. Y las decisiones de política económica, por ejemplo, cuando el gobierno toma decisiones o hace anuncios que desestimulan la inversión privada, pues ahí, digamos, de alguna manera están afectando negativamente el empleo. Si tiene un gobierno que incentiva la inversión privada, pues digamos que es un gobierno que está incentivando el empleo. Cuando nosotros hablamos digamos que usted dice, si el gobierno es el responsable, pues digamos que en ciertas corrientes del pensamiento económico, el ideal es que no sea el gobierno, y yo aquí también lo he dicho, que yo soy un poco orientado a esas corrientes de política económica, en el sentido de que no debe ser el sector público el que crezca, sino que es el sector privado. Una economía fuerte es una economía en la que el sector privado tiene una participación grande y el gobierno tiene una participación pequeña en la economía, porque al final del día los que pagan impuestos, los que digamos incentivan esa generación de empleo son los empresarios a través de sus nuevas inversiones, de asumir riesgos de proyectos productivos. Entonces, digamos que si el gobierno está desestimulando la inversión y, por ejemplo, lo que hemos señalado muchas veces acá de muchos inversionistas que están ahí quietos esperando a ver qué va a pasar, algunos incluso sacando el dinero del país, que tiene un efecto en la cotización del dólar, pues entonces esos son empleos que se dejan de generar acá. Nosotros vemos todavía algunas apuestas del sector empresarial en el territorio, ¿cierto?, de gente que sigue todavía con la esperanza de que esto pueda cambiar y que, digamos, los riesgos que tiene la actividad productiva pues se minimicen, ¿cierto? No desaparezcan, porque siempre habrá riesgo, pero si uno tiene un gobierno que estimula la actividad privada, si uno tiene un gobierno que estimula la inversión, pues entonces el nivel de riesgo va a ser menor. Pero por eso, por ejemplo, cuando se hacen las evaluaciones de riesgo país y se miran las posibilidades de que llegue la inversión extranjera, por ejemplo, o que los mismos inversionistas del país hagan inversión acá para generar nuevos puestos de trabajo, pues vemos que eso no es lo que está ocurriendo. Entonces, digamos que el gobierno tiene mucho que ver desde ese punto de vista. Y en este momento, digamos que el gobierno está teniendo que ver a través de la generación de puestos de trabajo burocráticos, ¿cierto?, que no representan unas necesidades reales, sino por ocupar personas, y pues esto no es bueno para una economía. Y sobre esto que habla Bruce McMaster de la ANDI, sobre la informalidad como buen responsable del problema del mercado laboral colombiano. Claro, Richard, es que cuando uno mira el tema del desempleo y uno dice, está en el 11.6%, dice, es una cifra alarmante, ¿cierto? Pero cuando uno sacude eso y mira ya al interior de las cifras, ¿cierto? Cuando uno mira al interior de las cifras y observa que un porcentaje muy alto de las personas que están ocupadas, porque el desempleo no tiene que ver exclusivamente, o el empleo no tiene que ver exclusivamente con las personas que están en una empresa, sino que el que salió a vender dulces en la 23 en una cajita, ese no lo consideran un desempleado, ¿cierto? Ese se considera una persona ocupada. Entonces, cuando uno mira que los niveles de informalidad son altísimos, personas que no tienen acceso a seguridad social, por ejemplo, ¿cierto?, o personas que tienen unos empleos en condiciones de precariedad, pues uno ahí dice, cuando dice la cosa está más grave de lo que uno alcanza a visualizar a través de la simple medición del índice de desempleo. O sea, el desempleo formal debe ser mucho más grande. Claro, o sea, las posibilidades, el desempleo, el tema formal es mucho más grande, porque casi el 60% de la gente que está ocupada, ¿cierto?, es autogenerador de su empleo, ¿cierto?, es en cosas informales. Entonces, por eso es que, por ejemplo, el tema de salud, el tema de pensiones, por eso es que hay tanta gente, y digamos, no coinciden los niveles de ocupación con los niveles de la gente que está trabajando, sí, y digamos de la gente que está cotizando en el sistema de seguridad social, claro, porque hay mucha gente que está aparentemente, o está ocupada, digamos, llamémoslo así, pero no es gente
que haga parte del mercado formal, ¿cierto? Entonces no es gente que cotiza al sistema de seguridad social. Entonces por eso, digamos, por eso llega tanta gente a la edad de pensión sin poderse pensionar, a pesar de que hay ayudas y a pesar de tanta cosa. Entonces yo creo que el tema del empleo y el desempleo es un tema que va más allá del dato del 11.6% de desempleo, ¿cierto? Como lo señala el mismo Brookman Master, es el tema de la gente que tiene que salir diariamente al rebusque. Yo estoy seguro que hay mucha gente que está en el rebusque porque esa es la vida que le gusta y porque ahí pueden tener unos niveles de ingresos, pero hay mucha gente que está en el rebusque también, un porcentaje muy alto, porque no tienen otra cosa que hacer, no tienen más alternativas. Así es, el rebusque como parte también de este tema de la ocupación. 8 de la mañana, 9 minutos. Profe Duván, que lo vaya muy bien, feliz semana. Bueno, Richard, muchas gracias. Igualmente, una buena semana para ustedes y para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Camilo, hasta pronto. ¿Cómo vio al exalcalde? Hombre, me hubiera gustado verlo así gobernando, ¿no? O sea, eso, un poco la pregunta que yo le hice era, pues que ojalá los gobernantes, cuando llegaran a gobernar, tuvieran esa capacidad de reflexión, pero el poder definitivamente... Y cuando el poder se pierde da mucha claridad, ¿sabes? Eso es lo triste, las de las paradojas del poder, que parecieron no tener más claridad cuando uno no lo tiene. Claro. Sí. No, lo que pasa es que cuando, digamos, yo pensaba ahí en los episodios de Liberland y el rayo acelerador y todas esas cosas, pues yo creo que hay momentos en que tal vez se deja, y de pronto la misma juventud, la falta de ser más pausado, digamos, lo llevan a responder de inmediato, ¿cierto? No tomarse una pausa antes de responder o antes de tomar acción. Entonces seguramente lo de Liberland fue una necesidad de protagonismo inmediato y de causar un impacto positivo en los medios y no se midió si efectivamente esto era... Entonces yo creo que la pausa se va ganando con los años. Sí, vea, hay dos cosas positivas, ¿sabe? Me parece que en él me parece positivo que haya vuelto en un discurso conciliador, de no quererse enganchar con el alcalde actual, de no quererse enganchar con su movimiento político, digamos, en las diferencias internas que puedan haber. Creo que no tiene problema en decir sus diferencias, pero creo que eso es algo que el país necesita y me parece que eso es bueno y que la ciudad necesita. La ciudad no puede seguir cada 4 años con el borrón en cuenta nueva del alcalde que se va. O sea, eso yo creo que es un error y me parece bien el reconocimiento que él hizo cuando llegó y que lo reconoce ahora como exalcalde, me parece positivo. Y me parece positivo, Richard, ojalá que quienes nos estén oyendo, liderazgos próximos que quieren lanzarse a la política, que quieren seguir escalando en la política, pues que al final el caso de Carlos Mario Marín es un caso de estudio, ¿no? de las cosas que no se pueden hacer. Y creo que ahora cuando hace sus propias reflexiones acerca del poder, pues puede ser interesante para la gente que viene atrás, de no cometer esos mismos errores que se cometieron en las formas de liderazgo y en las formas de usar el poder. Ojalá eso pues a la ciudad le sirva, sobre todo. A mí, pues digamos, el futuro pues del exalcalde pues será su futuro privado, lo que sea, pero lo que nosotros nos inquieta en esta mesa es que a la ciudad le sirva y los nuevos liderazgos pues tengan una posibilidad de reflexión en ese sentido. Pues ahí está, sí, lo que es que uno ha hablado con exalcaldes que dicen, no, yo he cambiado, ya voy a hacer otro. Y mi nuevo... Sí, pasa mucho. Y son otro, pero peor. No, pero yo creo que... Pues yo sí creo que un personaje como Carlos Mario Marín, pues llegó muy joven a ese cargo. 28 años. Cierto, llegó demasiado joven, le faltó de pronto haber pasado por 1 o 2 secretarías y llegó después de estar en el consejo, y pues una cosa es uno estar en el consejo municipal allí criticando al alcalde y otra cosa muy distinta es uno estar haciendo. Yo creo que es un ejercicio interesante. A mí me parece que es un líder que si madura, si aprende de las experiencias, sería una pérdida no tenerlo en el escenario político, porque pues, no, por un lado genera controversia con lo que dice, con lo que hace, ¿cierto? Y es una persona que digamos que tiene, se le nota ese carisma político y ese gusto por la política, ¿cierto? Entonces, bueno, pero ya son decisiones de tipo personal. Yo la verdad lo veo de regreso a la política dentro de muy poco. Muy poco, sí. Yo lo veo de regreso a la política. Él empieza a hablar y se entusiasma cuando habla de política. Entonces, sí, esas pausas son cortas. 8 de la mañana, 13 minutos. Está sucediendo. La siguiente es una noticia en desarrollo en el matutino de UM-FM.
8 de la mañana, 13 minutos. A esta hora nos reportan desde el sector de la terminal de transporte de la ciudad de Manizales en la vía Panamericana un accidente, 2 actores viales involucrados, un motociclista y un adulto mayor peatón. Los dos estaban pues sobre la calzada heridos. Al momento, digamos, del reporte que nos hacen, pues los 2 hombres no se movían del sitio. Y pues a esta hora hay congestión vial en la ciudad. Se espera que los organismos de socorro presenten el reporte para saber pues la gravedad de las heridas que pudieron ocasionar este impacto entre la motocicleta y el ciudadano. Se les recuerda a los ciudadanos, por favor, respetar las señales de tránsito, usar los puentes peatonales, las cebras correspondientes y por supuesto reducir la velocidad en ciertos sectores. 8 de la mañana, 14 minutos. Así es, y hablando de política, comenzaron las sesiones ordinarias en el Consejo Municipal, fueron instaladas durante el fin de semana y ya se plantea un grupo opositor a lo que en este momento pues venía siendo esas buenas relaciones entre el Consejo y la alcaldía de la ciudad. Grupo donde está Paula Toro, donde está Julián García, donde está también Víctor Caicedo, donde está Andrés Mauricio Osorio. Bueno, son 8 concejales que en este momento le están diciendo a la administración municipal que se exige fin a la opacidad y verdad sobre fin a la opacidad y piden verdad sobre la gestión de la ciudad. Mañana ampliaremos información con los protagonistas de este tema. 8:15. Llegamos al final de las noticias. Este es el matutino. Mañana a las 6:30, más información aquí en UMFM 101.2. Sigan en sintonía de la buena música, de la buena compañía, en lo que quieres escuchar. Hasta pronto. El periodismo es un servicio social que fortalece los derechos y libertades. En el matutino, la prioridad es la búsqueda de la verdad, la apertura a todas las voces, tendencias y opiniones. Un periodismo de cara a la sociedad, con clara conciencia de la responsabilidad que nos corresponde en el acertado tratamiento de la información. En el matutino, nos gusta hacer un periodismo de servicio, con información y análisis.